queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que está por demás decir que está poderosa. En realidad, comprender esta lección y aplicar su contenido nos podría ayudar a tener y a obtener nuestra propia salvación. Es más, haciendo esto vamos a contestar la oración gloriosa que Jesucristo elevó al Padre en San Juan capítulo 17. El título de la lección de esta semana es La Iglesia. Y vamos a estudiar, a descubrir y aprender temas muy interesantes al estudiar la lección de escuela sabática. Como por ejemplo, ¿cuál es el firme fundamento de la iglesia? ¿Qué cosa es ese firme fundamento? ¿Es algo o es alguien? Esto vamos a estar comprendiendo durante esta semana. Seguidamente vamos a descubrir qué importancia tuvo la oración de Jesús por toda su iglesia y cómo tú y yo podemos contestar esa oración aquí y ahora. Y en este proceso vamos a aprender qué provisión hizo Cristo para mantener la unidad de su iglesia. ¿Qué fue lo que Cristo hizo? ¿Cuál fue esa provisión? Esto vamos a estar comprendiendo. Y seguidamente vamos a conocer por qué hay obstáculos en el proceso de la unidad dentro de nuestra iglesia. ¿Cuáles son esos puntos que nos dividen, que causan conflictos y que no permiten que haya una unidad total dentro del cuerpo de Cristo? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué puedo hacer yo? Eso vamos a estar comprendiendo esta semana. Y para finalizar, vamos a disfrutar cómo hacer para restaurar la unidad del cuerpo de Cristo. Abróchate el cinturón, porque arrancamos con esta bendición. Y en este proceso vamos a comprender cómo y qué hacer para identificar los obstáculos que hay dentro de la unidad y cómo derribarlos. Así es que arranquemos, estudiemos la lección de esta semana y recibamos la bendición que nos envía nuestro Padre Celestial. Muy bien, el versículo de memoria de la lección de esta semana se encuentra en el libro de San Juan, en el capítulo 17, el versículo 20 y 21. La Biblia dice así: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Estas palabras son las palabras de Jesucristo cuando Él oró, no solamente por Él, por sus discípulos y por aquellos que como tú y como yo iríamos a creer en la palabra por medio del testimonio de la unidad de esta iglesia primitiva. En realidad, esta fue una de las oraciones más largas de Jesucristo que se hayan registrado en las Escrituras. Las raíces de la iglesia cristiana pueden ser rastreadas hasta Adán, Abraham y los hijos de Israel. En realidad, los hijos de Israel son los hijos de Jacob, los cuales fueron los 12 hijos que fueron las 12 tribus del pueblo de Israel. Y ellos tenían una relación de pacto con él a fin de bendecirlos, o sea, a fin de bendecir por medio de ellos al mundo. Y en el transcurso de la historia sagrada, esa relación de pacto fue continuada o fue, por así decirlo, heredada a la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia no es un invento de alguien en particular. En realidad tuvo su origen e inspiración en Dios. Aunque en los labios de Jesucristo solamente se escuchó la palabra iglesia 3 veces, en realidad la iglesia no es un invento de los apóstoles ni de cualquier humano, sino que durante su ministerio Cristo mismo anunció su intención de establecer a su iglesia. Él mismo dijo: edificaré mi iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así es que
la iglesia debe su existencia a Jesucristo. Oiga bien, el originador de la iglesia es Jesucristo. Él es realmente el principio de toda la creación, incluyendo también la iglesia. De tal manera que es muy importante entender quién es el originador, el creador de esta organización, por así decirlo, llamada la iglesia. Estudiemos la lección del día domingo y descubramos qué bendición nos envía nuestro Padre Celestial con el tema que es el fundamento de la iglesia. Muy bien. En la lección del día domingo nos presenta lo que es el fundamento de la iglesia. En realidad hubo un momento en el cual Jesucristo reunió a sus discípulos y les hizo una pregunta. ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y empezaron todos a conversar con él. Unos dicen que es Elías, otros dicen que tú eres esto, que eres algún profeta. Y entonces Jesús fue directo y los confrontó a ellos y les preguntó, ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Entonces ahí surgió la inspiración y Pedro recibió una revelación que está registrada en la Escritura. Y él dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo de Dios viviente. De tal manera que Pedro recibió esta revelación y el Señor Jesucristo le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Y de allí fue que surgieron las palabras acerca de Jesucristo que le dijo a Pedro, Pedro, tú eres Petros, que significa piedra. Y dice, sobre esta Petra, refiriéndose a sí mismo, dijo, no es Petro, sino Petra, que significa roca, edificaré mi iglesia. En realidad, la lección registra que existen registros que fueron escritos en griego, pero hay podemos decir, una controversia entre si pudo haber dicho otra cosa Cristo. El hecho es que nadie sabe con certeza qué palabra usó Jesús en arameo, que fue la palabra que usó Jesucristo en arameo. Solamente tenemos el texto en griego, registrado por Mateo, que hace una distinción entre Petros, que significa piedra, y Petra, que significa roca. De tal manera que hay una distinción que no se puede ignorar. Petra se refería a Cristo mismo. Cristo mismo, como lo dice toda la Escritura, Él es la roca de salvación. Él es el fundamento. La piedra que desecharon los edificadores vino a ser la piedra, la roca que desecharon los edificadores vino a ser la piedra angular, valga la redundancia. Ahora, Jesús había utilizado anteriormente la imagen de construir sobre una roca, claramente identificado la roca como él mismo y sus enseñanzas, de tal manera que Jesucristo es la roca en la cual los edificadores pueden edificar de manera sólida, firme. Ahora, en el libro de los Salmos, en el libro de Deuteronomio, en el libro de Isaías, existen evidencias claras donde dice que Él es roca cuya obra es perfecta. Ahora, esta obra de esta roca es perfecta. Dice que sus caminos son rectitud. De tal manera que encontramos evidencia tras evidencia de que Jesucristo es la roca. Ahora, recuerde que de la roca salió agua y el pueblo de Israel tomó agua. De tal manera que es una evidencia perfecta. Jesucristo es la roca, la piedra, por así decirlo. No podríamos decir otro término porque así lo dice la Biblia, donde se edifica el firme fundamento. Ahora, la iglesia está fundada sobre la roca. Eso es como una especie de analogía. La roca que desecharon los edificadores vino a ser la roca o piedra de ángulo. Pedro dijo, oiga bien, el mismo Pedro confirmó que Cristo es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza de ángulo, o sea, la roca principal. Pedro aplicó el término roca o Petra únicamente a Cristo. En la Biblia, ningún ser humano es llamado Petra excepto Jesús. En otras palabras, Jesús es la roca de nuestra salvación. El apóstol Pablo también utilizó el término Petra
refiriéndose a Cristo. De tal manera que podemos concluir con libertad de que concluimos, dice, por lo tanto, que la Iglesia Apostólica entendió unánimemente que Jesucristo mismo es la Petra, o sea, la roca subyacente sobre la cual está construida la Iglesia, y que los profetas y apóstoles, concluyendo a Pedro, son la primera hilera de piedras vivientes en el edificio espiritual de la Iglesia. De tal manera que el fundamento de la Iglesia es Jesucristo. Él es la roca. Él es donde está sentado. Y quien construya sobre esa roca no va a ser conmovido, no será removido. De tal manera que el fundamento de la Iglesia es Jesucristo mismo. Ahora, hablando tal vez de puntos doctrinales, vas a diferir en este asunto. Pero la Biblia es clara teológicamente. La roca es el fundamento de nuestra fe y esta roca es Cristo. La roca que desecharon los edificadores, pero que ahora ha venido a ser la roca angular del edificio principal. Así es que esta es el fundamento, esta es la Petra, es la roca sobre la cual quien construya nunca será removido. Continuemos con la lección de esta semana y descubramos que nos enseña la lección del día lunes con el tema que es la oración de Jesús por la unidad. Muy bien. En la sección del día lunes podemos encontrar lo que es la oración que Cristo tuvo por ti, por mí, por sus discípulos y por todos aquellos de que generación tras generación irían a creer en él. Así es que era un día jueves, de acuerdo al relato de la lección, y también literalmente de acuerdo al relato bíblico. Además, dice, después de la última cena, Jesús y sus discípulos se dirigieron al monte de los Olivos, y allí ese jueves, en el Getsemaní, Jesús oró largamente. Aunque la agonía de la cruz estaba delante de él, su mayor preocupación no era él mismo, sino sus seguidores, de tal manera que Jesucristo empezó a orar por sus discípulos. Y al orar por sus discípulos tuvo una oración preciosa, que en ese proceso, en esa oración te incluyó a ti y me incluyó a mí. Dice aquí, es alentador pensar que oró por todos los creyentes en él, incluidos cada uno de nosotros. De tal manera que él oró, dice, por sus discípulos de aquel entonces y por los discípulos que habían de creer por medio de la unidad perfecta que tendría la iglesia primitiva. La iglesia que él formó, esto es a saber, los 12 discípulos. Así es que él oró por ellos y por aquellos que habrían de creer. Y leo literalmente, aquí Jesucristo tiene unas palabras bien poderosas. Yo le recomiendo que lo lea todo este capítulo de San Juan 17. Jesucristo dice, versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado, hablando del Espíritu Santo, para que sean unos, así como nosotros somos uno. Oiga bien, el Padre es Espíritu, Jesucristo era carne. Los dos son divinos, son dos entidades distintas, pero son uno en unidad. Por eso Jehová, dice la Biblia, es uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. De tal manera que Jesucristo empezó a orar, oró por sus discípulos, oró por ellos y por los que habían de creer. Versículo 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. El anhelo glorioso de Dios es que exista una sola iglesia. Y en realidad solo hay una iglesia. La iglesia que realmente ha recibido la bendición de recibir a Cristo como su Salvador. Así lo dice San Juan capítulo 1. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. De tal manera, Jesucristo en su agonía oró por sus discípulos. Dice que repitió 4 veces su profundo deseo de que sus seguidores sean uno en unidad, en una perfecta unidad. De tal manera que enfocó su oración en la unidad de los creyentes. Sabía que el mayor peligro para la iglesia sería un espíritu de rivalidad y de división. En nuestra iglesia, como organización, existe una unidad doctrinal, una unidad de enseñanza. Sin embargo, hay algunos otros puntos, podemos decir,
extra dentro de nuestras enseñanzas y dentro de nuestro estilo de vida que muchas veces causan división, causan conflicto. Algunos se van por un lado porque dicen, bueno, que son de los adventistas de 1800 no sé cuánto, otros se van por allá porque son ovo-lacto vegetarianos, otros se van allá porque son totalmente vegetarianos, otros son discriminados porque comen o porque no comen. Oiga, lea su Biblia. Ella dice claramente que hay que recibir al débil en la fe, no para contienda, así es que no tiene que haber división. De tal manera que hemos de responder la oración de Cristo, en la cual Él clamó a Dios por la unidad, que te unas tú, que me una yo al plan de salvación, de tal manera que otros puedan ver nuestra unidad. Y este es el testimonio que va a hacer que esa gente se convierta, cuando tú y yo seamos uno, que no haya división, que no haya conflictos. En realidad, la unidad no es equivalente a la rivalidad, tampoco es equivalente a la división y mucho menos es equivalente al egoísmo. Si tú estás buscando en otra dirección donde no es la que Jesucristo mostró, entonces déjame decirte que no estás contestando la oración de Cristo. De tal manera que dice que Él enfocó su oración en la unidad de los creyentes, sabía que el mayor peligro de la iglesia era un espíritu de rivalidad. Este tipo de unidad no se da espontáneamente, oiga bien, dice que a fin de tenerla debemos aceptar completamente el señorío de Cristo en nuestras vidas. Cuando Cristo reina en mi corazón, cuando Cristo reina en tu corazón, ya no vivo yo más Cristo vive en mí. Entonces ahora voy a ¿qué? Voy a sujetarme, voy a rendirme y voy a estimar a los otros como superiores que mí mismo. De tal manera que voy a dar en ese amor de unidad perfecta, no va a haber rivalidad, no va a haber contienda, no va a haber división, no va a haber egoísmo. Voy a ver a mi hermano tal cual es, un hijo de Dios rescatado por la sangre de Cristo Jesús, y no lo voy a discriminar. Así es que Jesús oró por la unidad. Este tipo de unidad no se da espontáneamente, como dijimos. Tenemos que, dice, a fin de tenerla debemos completamente rendir y aceptar el señorío de Cristo en nosotros. Esta unidad es el mejor testimonio que podemos tener. Escuche lo que dice la lección. La unidad armoniosa entre hombres de diversas disposiciones, oiga bien, diversas disposiciones, es el testimonio más poderoso de que Dios ha enviado a su Hijo para salvar a los pecadores. Es una evidencia incuestionable del poder salvador y transformador de Cristo. Y tenemos el privilegio de brindar este testimonio. Así es que pongamos de un lado todas estas diferencias. Somos un solo pueblo. Somos hijos de Dios y contestemos de esta manera la oración de Cristo, porque Él oró por ti y oró por mí, para que seamos uno, así como el Padre, para que otros crean y vengan al conocimiento de la verdad. Cuando la luz de Jesús brille en tu corazón y brille en mi corazón y logremos esa unidad, entonces estaremos listos para hacer de la iglesia triunfante, no la militante, la iglesia triunfante, la iglesia que triunfa, que es invisible, que Dios la conoce, la ve. No la iglesia militante, esa es otra iglesia. Allí está toda la iglesia en pleno. Pero la iglesia triunfante, la iglesia invisible, esa la conoce el Señor. Así es que contestemos la oración de Jesucristo. Hagamos de un lado las rivalidades y que la oración de Jesús se cumpla en la unidad tuya y mía en el cuerpo de Cristo. Continuemos con la lección. Recibamos más bendición. Y veamos qué nos dice la lección del día martes con el tema que es la provisión de Cristo para la unidad. La sección del día martes es una sección realmente muy importante. Podría decirse que este es el eje central de toda la lección de esta semana. Y no es otra cosa más que la provisión de Cristo para lograr mantener y conquistar la unidad de todos los creyentes en todas las generaciones. Recuerde que ayer dijimos que existe la iglesia militante, la cual es la iglesia nominal donde estamos todos, y está la iglesia triunfante, que es la que llega allá en el cielo, o al cielo, es la iglesia que triunfa. ¿Por qué? Porque esa iglesia está unida a la misión, tiene la visión y sigue al Cordero por donde quiera que va. De tal manera que esto es muy importante, la provisión de Cristo para la unidad. Jesucristo dijo, vosotros en mí
y yo en vosotros, de acuerdo a San Juan capítulo 14, versículo 20. Allí expresa la relación íntima que debemos de tener con Jesús. ¿Por qué? Porque la unidad con Cristo produce unidad dentro de la iglesia o del cuerpo de creyente. La presencia de Jesús en nuestros corazones produce unidad. Él trae a nuestra vida dos cosas que son indispensables para la unidad: la palabra divina y el amor divino. Recuerde que el Padre, hablando de Dios, Jehová Dios, es verdad. El Hijo, hablando de Jesucristo, es también verdad. Y su palabra es verdad. Jesucristo dijo: santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. De tal manera que Jesús es la verdad, el Padre es la verdad. Y la Biblia, hablando de la Escritura, de la palabra, es también la verdad. Así es que la unidad en Jesús significa unidad a la palabra de Dios. A fin de tener unidad, debemos de estar de acuerdo con el contenido de la verdad. De tal manera que esto es muy importante. Al final de los tiempos, dice la inspiración, habrá un pueblo que va a levantar la Biblia y la Biblia sola, la palabra de Dios. Esto no hay ninguna contradicción. La Biblia y la Biblia sola es la palabra de Dios. De tal manera que hay armonía. Dios es verdad, Jesucristo es verdad y su palabra es total verdad. Así es que el Padre, el Hijo y la palabra, hay una sola unidad. Recuerden que Jesucristo dijo: las palabras que he hablado son espíritu y son vida. De tal manera que el Hijo es quien da vida a la unidad. El Señor también desea que sus seguidores estén unidos por el amor verdadero. Oiga bien, si tenemos a Jesús, tendremos el amor perfecto que el Padre tiene para con el Hijo. En otras palabras, el amor de Dios en el Hijo, esa armonía perfecta de unidad, se cumple en nosotros. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros. Cristo mora en nosotros, de tal manera que eso produce unidad y nos genera amor los unos para con los otros, como estudiamos en la semana pasada la lección. De tal manera que cuando la gente aprenda, los verdaderos guardadores de verdad aprendan estas cosas, van a entrar a nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque van a ver la unidad del pueblo de Dios y la armonía entre el pueblo de Dios. De tal manera que la unión hace la fuerza y la armonía hace la unión. De tal manera que podemos decir que dice: la armonía hace la unión y la unión hace la fuerza. Y cuando tenemos fuerza, tenemos poder, es porque hay unidad en medio de tanta diversidad, aún entre las diferencias de opiniones. Cuando aquellos que profesan creer la verdad sean santificados en la verdad, cuando aprendan de Cristo, de su mansedumbre y humildad, entonces habrá unidad completa y perfecta en la iglesia. ¿Cuándo? Cuando los que profesan creer la verdad sean santificados en la verdad y aprendan de Cristo, su mansedumbre, su humildad, su amor. Entonces van a ser como el apóstol San Juan. Ya no van a ser iracundos, pendencieros, conflictivos, sino que van a decir: mirad cuánto amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Eso es hermoso. Hubo un tiempo, dice aquí, en el que la doctrina sola era considerada el elemento más importante para la unidad. Oiga eso. La doctrina era el elemento más importante para la unidad. Entonces, la verdad, ¿dónde quedaba? ¿Dónde quedaba Cristo y su palabra? Estaba fuera. La doctrina no puede ser superior al fundamento de nuestra fe, que es Jesucristo. Así es que dice: afortunadamente, esta falta de equilibrio se ha ido corrigiendo gradualmente. Todavía no estamos totalmente perfectos, pero se ha ido corrigiendo. Hemos ido aprendiendo con el tiempo, de tal manera que debemos recordar que el amor sin la verdad es ciego. Oiga bien, y la verdad sin amor es infructuosa. Si usted trata de imponerle a la gente que cumpla, que guarde, que haga, sin amor, no sirve de nada. A la ley del talión, eso no sirve de nada. Entonces, es Cristo en tu corazón y Cristo en mi corazón quien nos da unidad, nos da armonía, y esa unidad nos da fuerza, y esa fuerza nos da el poder para testificar de la gloriosa obra de salvación que Cristo ha hecho por ti y por mí. San Juan capítulo 17, versículo 23 dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste
y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. De tal manera que aquí se mira claramente la perfección de la unidad. San Juan capítulo 15 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. Ya vosotros estáis limpios, dice, por la palabra que os he hablado. Así que la palabra nos limpia, la verdad nos limpia. Permaneced en mí, dice Cristo, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, no hay fruto de unidad. Entonces es Cristo quien nos da la unidad. Yo soy la vid, dice Jesús, versículo 5. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. De tal manera que Jesucristo dejó la provisión para la unidad perfecta. ¿Cuál es? Cristo, su palabra, su amor, su misericordia, su bondad para contigo y con tu prójimo. Continuemos con esta bendición. Recibamos esta bendición del día miércoles con el tema que es un gran obstáculo para la unidad. Descubramos qué es, venzámonos y logremos la unidad perfecta en el vínculo que es el vínculo de la paz. Bien. En la sección del día miércoles es parte importante de lo que significa romper los obstáculos que no permiten que tengamos unidad. Yo podría decirte que este es uno de los obstáculos, porque podemos ver que realmente hay muchos otros que necesitamos vencer en el amor del Señor. Aquí dice una pregunta muy interesante. Dice, ¿de qué manera las palabras de Jesús registradas en Mateo capítulo 7, el versículo 1 al 5, pueden ayudarnos a evitar divisiones y conflictos en la iglesia? Oiga bien, estas palabras, entendiéndolas bien, nos pueden ayudar a evitar divisiones y conflictos en la iglesia. Leo literalmente, Mateo capítulo 7, versículo del 1 al 5. Dice así, no juzguéis para que no seáis juzgados. Oiga bien, ahí está claro, no necesitamos juzgar, porque nos van a juzgar a nosotros también. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está dentro del ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está dentro de tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Recuerde que cuando nosotros venimos al conocimiento del Señor, es a Cristo el cual nosotros hemos venido a conocer. Es Él nuestro maestro, nuestro ejemplo. Cuando usted y yo nos comparamos con otro individuo, con otro hermano que tal vez está mal, usted lo que está haciendo es degradándose en menor posición. Ningún hombre puede levantar a otro hombre mayor a la estatura de sí mismo. Solo Cristo puede levantarte a una altura que pueda dignificarte y darte el lugar apropiado como hijo de Dios. De tal manera que no tenemos que juzgar. Dice aquí, es mucho más fácil ver los errores de otro que los propios. Así es que la crítica es algo que es nocivo, es tóxico. Falso testimonio. Puede considerarse que alguien habla mal de alguien, y esto hay que tener cuidado con eso. Así es que esto también nos puede dar un falso sentimiento de superioridad cuando te comparas con alguien que está en menor posición que tú. ¿Se acuerdan del fariseo que oraba en pie y miraba al publicano que estaba allí por debajo de él? Te doy gracias, Señor. ¿Por qué? Se estaba comparando con la naturaleza caída. Si te comparas con Dios, vas a serte inspirado a estar en mejor posición. No te compares con el ser humano, tampoco lo critiques. ¿Cuántos problemas podríamos evitar si todos obedeciéramos el mandamiento divino? No andarás chismeando entre tu pueblo, de acuerdo a Levítico 19, versículo 16. Es una verdad dolorosa que el chisme aparta a los mejores amigos. Cuando usted anda chismeando por ahí hablando de alguien, usted lo que está haciendo es apartando a sus amigos. Así es que no deberían de hacer chisme. Y si usted va a hablar de alguien, usted tiene que hacerse estas tres preguntas que son muy importantes.
Si está obligado a hablar de alguien, tiene que hacerse estas 3 preguntas. ¿Es verdad lo que voy a decir? ¿Es realmente verdad? También tenemos que preguntarnos, ¿es realmente edificante lo que voy a decir? ¿Cómo voy a edificar a ese hermano? ¿Cómo me voy a edificar yo mismo al hablar de estas cosas? Y ahora la última sería, ¿es posible decir lo que voy a decir con un amor que sea rescatar a ese hermano, considerándome a mí mismo? No sea que yo también sea tentado a caer en el mismo problema. Así es que no debe de haber ni usted ni yo ni nadie debería de hablar suponiendo cosas. Y si pasa esto, y si digo esto, y si hizo eso. No. Nada nada hipotético tenemos que hablar de los hermanos. Tampoco tenemos que hacer conjeturas. Es que a mí me parece que él está haciendo esto, o me parece que está diciendo esto. Son conjeturas. Eso, ¿cómo será de ayuda hablar de esa manera? Nadie le va a tolerar a usted, ni me va a tolerar a mí, que esté hablando mal. Ahora, alguien que hable mal de la iglesia, ¿quién va a tolerar que estén hablando mal de la iglesia? Así que debe de evitar el chisme, debe de evitar estar criticando, debe de evitar estar señalando, debe de evitar estar condenando a todo mundo. El único que condena es el diablo, el único que señala es el diablo. No haga el trabajo del diablo. Haga una labor de rescate, de salvación como la que hizo Cristo. Es verdad lo que estoy por decir. No hablarás contra tu prójimo, dice falso testimonio, de acuerdo a Éxodo 20, versículo 16. Tampoco tenemos que usar ni suposiciones ni conjeturas. Hay que pensar si es edificante. Juzgar erróneamente las intenciones de otras personas es realmente malo. ¿Es edificante, dice, o lo que estoy por decir? ¿Será de ayuda para este hermano o para los demás que están oyendo cómo estoy colaborando con el Señor? Hablar solamente lo que será bueno, dice, para la edificación, la necesaria edificación. Si hubiera algo que fuera verdadero, pero no edificante, ¿no sería mejor no decirlo? O sea, si va a hablar algo que no conviene, mejor cierre su boca. Calladito se mira más bonito y Dios lo va a bendecir. Así es que bendito sea el nombre del Señor. Es posible decirlo con amor en vez de señalar y condenar a aquel que tal vez esté errado o que está mal. ¿Por qué no darle la mano? Porque cualquiera puede acusar con el dedo, pero denle la mano para rescatar. Va a ser una gran diferencia. Así es que el apóstol Pablo nos manda, dice, todo lo bueno, todo lo santo, todo lo puro. Si algo digno de alabanza, eso pensar, no piense mal de la gente. No ande sospechando mal de los demás. Si es su hermano, ¿por qué va a criticar a su hermano? Así es que dice Santiago que la lengua es un pequeño fuego. Dice que enciende bosques. Oiga, si pudiéramos dominar la lengua, como dice Santiago, dice, el chisme requiere una cadena de transmisiones para permanecer vivo. Podemos detenerlo simplemente rehusándonos a escucharlo, o si ya lo hemos hecho, evitando repetirlo. En vez de causar daño con los chismes, hablemos del inigualable poder de Cristo y conversemos de su gloria. Así es que es Cristo, Cristo y Cristo. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que no procede de eso ya no es de Dios. He de hablar a Cristo en todo tiempo. Un gran obstáculo para la unidad es el chisme, es el señalamiento, es la condenación, es el decir aquel hace esto, yo no hago esto, aquel come, bebe, pinta, por favor, compárese con Cristo y me va a decir cómo se va a encontrar. Entre más se compare con Él, entre más lo vea Él, se va a dar cuenta que más semejante va a ser transformado a la imagen perfecta del Hijo de Dios. Así que usted no sea un obstáculo para la unidad. Yo no debo de ser un obstáculo para la unidad. Debo de hablar lo que conviene, lo que glorifica al Señor, lo que es edificante, lo que es realmente, que puedo decirlo con amor. Así es que cuando yo me comparo con un hombre, con otro ser degradado por el pecado, yo me voy a sentir mejor, pero no es esa mi meta. Mi meta es ser igual a Cristo, así que me debo de comparar con Cristo solamente. ¿Para qué? Para ser semejantes y romper con estos obstáculos. ¿Para qué? Para tener unidad en la diversidad. Y así, cuando tengamos esta armonía, vamos a tener unidad. Y esta unidad nos va a dar poder. ¿Por qué? Porque vamos a poder vencer. Porque con el Señor somos más que vencedores. Aprendamos de la lección del día jueves y descubramos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es
la restauración de la unidad. Muy bien. En la sección del día jueves, la lección nos presenta la manera de restaurar aquello que tal vez en algún momento quedó roto con relación a lo que es el ejemplo perfecto de la unidad, lo que es el vínculo de la fe. Algunas veces como seres humanos podríamos provocar la ruptura de esa unidad cuando hacemos daño o lastimamos a alguien dentro de nuestra congregación. Por esta razón, en el libro de Mateo, en el capítulo 5, el versículo 23 y 24 nos responde esta pregunta. ¿Por qué la reconciliación con un hermano que hemos ofendido es un prerequisito para la adoración aceptable? Escuchemos qué dice la Biblia. Mateo 5, versículos 23 al 24. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Si tú traes una ofrenda al Señor, y aquí Jesús estaba hablando de las ofrendas de los sacrificios, la ofrenda que tú puedes traer ahora es tu propia ofrenda, tú mismo, puede ser algo que tú traigas como una ofrenda monetaria, y por qué no decirlo, también los diezmos o las ofrendas. Si tú traes una ofrenda al altar y te acuerdas que tienes algo tu hermano tiene algo en contra tuya, no dejes la ofrenda, dice, no la des. Ve a reconciliarte con tu hermano y después que te reconcilies, ve y trae la ofrenda. Más adelante nos encontramos con Mateo 18, el versículo 15 al 18, y dice así, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Oiga bien, primero tiene que ir usted con él solito los dos, y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, habrás ganado a tu hermano. O sea, el primer objetivo es que él reconozca el error y que se arrepienta, por así decirlo. O sea, mejor dicho, y rescatarlo del error. Versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2 testigos, para que en boca de 2 testigos conste toda palabra. En otras palabras, ahora estás documentando que ya hablaste con él y que él no reconoce. Entonces, tú llegas con 1 o 2 testigos. ¿Para qué? Para que él reconozca y se arrepienta. Pero dice, versículo 17, si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, usted tiene que agotar todos los recursos para reconciliarse con su hermano. Yo tengo que buscar todos los medios para reconciliarme con mi hermano. Tengo que ir yo solo. Si no me escucha, tengo que ir con 1 o 2. Y si no, vamos a la iglesia. Y si ya la iglesia no atiende ni hace caso, entonces ahora pues a disciplinarlo o hacer algo para que él pueda reconocer su falta. Había distintos tipos de ofrenda. Jesús se refirió a la ofrenda de un sacrificio animal. Pero antes de poder obtener el perdón de Dios, nosotros tenemos que reconciliarnos con Dios mismo. Recuerda que usted y yo hemos recibido de gracia y por lo tanto hemos de dar de gracia. Hay 3 maneras de hacerlo. Primero, usted va solo, usted y el ofensor, se reconcilia con él, arregla con él, no lo escucha, entonces lleva 2 personas o 1 persona para que sea testigo de que usted está intentando resolver el problema. Pero si tampoco lo oye, ahora sí vamos a traerlo a la iglesia. A la iglesia sería la junta, a los ancianos, a los líderes de la iglesia. Y si tampoco oye ni a los ancianos, ni a los líderes de la iglesia, ni a la iglesia, entonces tenerlo por gentil y publicano. Porque todo lo que atares, dice, oiga bien, el poder y la autoridad lo tiene la iglesia. Descansa en la iglesia del Señor, la cual está fundada en Jesucristo. Ahora dice, entonces, todo lo que atares o desatares aquí en la tierra va a ser desatado ahí en los cielos. O sea, si de alguna manera se agotaron los recursos y se da porque el hombre o la mujer no se reconocen, entonces dejarlo como que quedan perdidos literalmente. Dice, con un espíritu de mansedumbre y tierno amor, deberíamos hacer todo intento posible para ayudarlo a ver su error, permitiéndole arrepentirse y pedir disculpas. Es muy importante no avergonzar a esa persona haciendo público su error. Y aquí está muchas veces nuestro error. Primero hacemos públicas las cosas, degradamos a la persona, barremos con ese individuo todo el piso y después queremos reconciliarnos con él o reconciliarlo con la iglesia.
después de haberlo herido y destruido. Óigame, debemos de romper este esquema que es prácticamente malsano. Así es que debemos de permitirle arrepentirse y pedir disculpas. Es muy importante no avergonzar a esa persona diciéndole público su error. Eso haría que su restauración y recuperación fuera más difícil. La conversación privada llevará al arrepentimiento y a la reconciliación. Así es que si él reconoce y se arrepiente, puede ser para redimirlo, para salvarlo. Así es que necesitamos 2 testigos, por lo menos unos. Estos testigos no deben de estar involucrados personalmente en la situación. Imagínese usted que usted tiene un problema con su esposa y trae a la suegra para que sea la mediadora. Oiga, ¿qué va a pasar? No tiene que ser nada relacionado a la persona de la falta. A fin de estar en condiciones de llamar a la persona al arrepentimiento, si el ofensor rehúsa escuchar a su consejo, los testigos pueden declarar sobre los esfuerzos realizados en favor de la persona. Y por último, como dijimos, hay que llevarlo a la iglesia. Así es que necesitamos evitar y no permitir venganza, porque hay gente, mira una persona en problema y se venga de ella, porque tal vez sospechó que le hizo algo, quizás que le hizo algo. Así es que debemos de evitar toda venganza, de hacer toda condenación y todo juicio. ¿Por qué? Porque usted recibió de gracia y yo recibí de gracia. Nosotros somos agentes representantes del cielo, somos embajadores. Por eso la Escritura dice, os rogamos, dice, reconciliaos con Dios. Debe haber un ruego, debe haber una súplica para que aquel individuo o aquella persona, mujer o hombre, quien sea rescatado y restaurado. ¿Para qué? Para restaurar la unidad del cuerpo de Cristo y así el enemigo no tome ventaja de nosotros. Terminemos con esta lección, recibamos total bendición estudiando la conclusión de la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección, la iglesia, ha demostrado verdaderamente lo poderoso que es la unidad en el vínculo de la paz. Hubo un pensador que dijo, el respeto al derecho ajeno es la paz. Así es que no padezcáis ni por homicida, ni por ladrón, ni por meterse en las cosas ajenas. Y esto te va a traer paz, me va a dar seguridad también a mí, de tal manera que vamos a tener armonía. Y la armonía hace la unión, y la unión hace la fuerza. Todos nosotros, como hijos de Dios, debemos de aprender a tolerar tanto al débil como al fuerte. La unión hace la fuerza. La división significa debilidad. Cuando los que creen la verdad presente están unidos, ejercen una influencia poderosa. Debemos esforzarnos, debemos de evitar la crítica, debemos de cerrar nuestra boca. Y oiga bien lo que estoy diciendo, debes tú y debo yo. ¿Para qué? Para la mutua edificación y que así el cuerpo de Cristo se robustezca y podamos contestar la oración de Jesús. Para que seamos uno en santidad, en unión, para que otros puedan ver nuestro testimonio y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Debemos esforzarnos por pensar bien de todos, especialmente de nuestros hermanos. Así es que hemos de pensar bien. Ahí viene el hermano fulano de tal, que bendito está. Gloria a Dios. Por favor, glorifiquemos el nombre del Señor. Dice, no debemos dar apresurado crédito a los malos informes. Si viene un chisme, no lo reciba. Dígale que el Señor te reprende en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, hermano. Glorifica el nombre del Señor. Así es que, dice, estos malos informes son con frecuencia el resultado de la envidia o de la incomprensión. Así es que no hay que hacer juicio, ni premeditada ni adelantadamente. La lección, la iglesia nos enseñó 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de gran bendición para todo aquel que la ha estudiado. Como por ejemplo, estudiamos lo que es el firme fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia no es otra cosa más que Cristo. Por un tiempo la doctrina parecía ser la que predominaba, pero hemos venido aprendiendo, estamos aprendiendo a tolerarnos, a entender que es Cristo el fundamento, Cristo es la roca, Cristo es el firme fundamento de nuestra fe, de tal manera que la roca
de la cual ha hablado en el Antiguo Testamento, la roca de mi salvación es Cristo, la roca que dio agua en el desierto es Cristo, y la roca que fue desechada por los edificadores ha venido a ser la cabeza de ángulo. Así lo dijo el apóstol Pedro, así lo dijo el apóstol Pablo. De tal manera que Cristo es la piedra, mejor dicho, Cristo es la roca que realmente es el fundamento de nuestra fe. También comprendimos lo que es la oración de Jesús por la unidad. Allá en el Getsemaní, Jesucristo oró, y oró de una manera muy especial para que tú y yo fuéramos uno, para que los discípulos fueran unos, para que otros conocieran en nosotros, por medio de esa unidad, que Cristo vive en nosotros. Ese fue el testimonio de la iglesia primitiva, tanto allá después de Cristo como en todos los tiempos. Y aunque no parezca la iglesia militante hoy, la iglesia triunfante, no te toca a ti, no me toca a mí ni juzgarla, ni señalarla, ni condenarla, mucho menos criticarla. De esta manera nosotros tenemos de tener armonía, porque la armonía hace la unión y la unión hace la fuerza. Y de esta manera vamos a contestar la oración de Jesús, como Él oró: que sean perfectos como tú y yo, Padre, que sean perfectos en unidad, para que otros conozcan y puedan venir al conocimiento de la verdad. ¿Y qué descubrimos en el tema número 3? La provisión de Cristo para la unidad. Vimos que el Padre y el Hijo, aunque son literalmente Padre e Hijo, son uno. Ellos concuerdan y ellos han dejado su palabra. Cristo y su palabra es la herramienta para que nosotros tengamos unidad. La Biblia y solo la Biblia. Al final de los tiempos habrá un pueblo que va a levantar la Biblia y la Biblia sola. Este es el fundamento de la unidad. Aquí está la enseñanza de Cristo. Cristo y su palabra es el fundamento de nuestra fe. De tal manera que la provisión que Cristo proveyó es su palabra, porque ella tiene vida. Recuerden, las palabras de Cristo dijo: son espíritu y son vida. ¿Y qué descubrimos en el tema número 4? El gran obstáculo para la unidad. ¿Cuál es el obstáculo que no permite la unidad? Bueno, dijimos que es la crítica, el chisme, hablar precipitadamente. Hay personas que no piensan si lo que van a decir o lo que oyeron fue verdad. No piensan si va a edificar o a destruir la obra del Señor. Mucho menos lo pueden decir con amor. ¿Por qué? Porque solo Cristo en nuestro corazón puede dar amor. Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios. Así que si vas a hablar algo, si yo voy a hablar algo, tiene que ser para la edificación del cuerpo de Cristo, para evitar causar daño a la obra del Señor. De tal manera que el gran obstáculo para la unidad es la crítica, el chisme, la condenación, el señalamiento, andar criticando a los hermanos, si estos comen, si no comen, si se visten, si no se visten. Por favor, eso no le sirve a nadie. Hemos de pensar bien de los hermanos, todo lo bueno, todo lo santo, todo lo puro. Si algo digno de alabanza, dijo el apóstol Pablo, en eso pensar. Glorificar al Señor con tus palabras, con tus pensamientos. No permitas que el enemigo se robe tu bendición. Y para terminar, entendimos lo que es la restauración de la unidad. Y la restauración de la unidad, solo hay una manera muy especial de hacerlo. Y esa manera especial de hacerlo es sencillamente: si alguien se ha encontrado en falta, si tú vas a dar tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, no la entregues. Ve, reconcíliate con tu hermano, habla con él. Si no te oye, ve a otra persona y llévalo con él como testigo. Trata de reconciliarte. Si no oye ni a esos dos testigos, entonces llévelo a los ancianos, a la junta. Tampoco allí y lo llevan a la iglesia y no reconoce, entonces déjelo por gentil y publicano. Ahora sí que sea disciplinado. No al revés, criticar, señalar, condenar y después tratar de restaurar. Así no sirve. Hemos de pensar si lo que vamos a hablar es verdad, si lo que se va a hablar realmente va a edificar, y si lo vamos a decir, que sea con amor. ¿Por qué? Porque la verdad sin amor no sirve, y el amor sin la verdad tampoco. Entonces tiene que haber amor, tiene que haber verdad. Su palabra es la verdad. De esta manera podemos restaurar a aquel que tal vez se ha descarriado. Y esta fue la lección número 8. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 9, cuyo tema es nuestra misión. Gracias
por visitar el canal de Mi Escuela Sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y recuerda, si te ha gustado la lección de Escuela Sabática, por favor, déjanos tu comentario, déjanos tu nombre. ¿Tienes alguna pregunta? Haznos alguna pregunta. Dinos dónde estás, qué iglesia es la cual a la que asistes. Y si te ha gustado esta lección realmente, deja tu comentario y compártela con todos tus amigos. Y si tú crees que ha sido de bendición realmente, comparte esta bendición con todos nuestros amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Y logremos así la armonía, la unidad por la cual oró Jesucristo. ¿Para qué? Para que tengamos poder. Porque todo lo que atáramos o desatáramos en el nombre de Jesús será atado y desatado en los cielos. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.